Bueno, vamos a analizar nosotros el siglo XVII, siglo del escepticismo histórico. En primer lugar, explicamos estos términos. Entendemos por escepticismo aquella actitud que niega la posibilidad del conocimiento. Por lo tanto, si hablamos de un escepticismo histórico, quiere decir que en ese siglo se negó la posibilidad del conocimiento histórico. En primer lugar, tenemos que establecer una relación entre filosofía e historia, porque la filosofía de alguna manera influye el pensamiento histórico. Por eso entonces vamos a considerar que hasta el siglo XVI hay una continuidad filosófica bajo la filosofía aristotélico-tomista, pero en el XVII se producen grandes cambios. Por eso hablamos de revolución científica, teniendo en cuenta estos personajes como Bacon y el que más nos interesa a nosotros, que es Renato Descartes, que fue el iniciador del racionalismo. Ahora, ¿qué entendía la filosofía aristotélico-tomista por este tipo de conocimiento? Era la sabiduría por excelencia, era el amor a la sabiduría. Necesitamos entonces realizar este pequeño repaso para poder comparar y entender por qué lo que viene va a ser una novedad. Vamos a atender a la filosofía tradicional fundamentalmente en dos aspectos, lo que tiene que ver con el método y con la consideración del valor de la ciencia. Con respecto al método, la filosofía tradicional era racional porque utilizaba la razón y proponía un método de conocimiento en el cual desde la percepción de la realidad y a través de la elaboración de conceptos nosotros podíamos llegar al conocimiento de las cosas. O sea, era una tarea de tipo inductiva. Bien, ¿y el para qué sirve la filosofía? Según la filosofía tradicional, la filosofía no es una ciencia práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que no sirve para algo en concreto, que no se mide por la utilidad que tiene. Muy por el contrario, es teórica y lo que propone es el saber, la sabiduría, el conocimiento por el conocimiento mismo y por la contemplación de ese conocimiento. Ahora, nosotros decimos que en el siglo XVII comienzan una serie de novedades, por eso hablamos de una revolución científica y filosófica. ¿Qué es lo que critican los filósofos del siglo XVII, especialmente representados por este personaje que aparece en imagen, que es Renato Descartes? Critican justamente el método utilizado por la filosofía hasta ese momento, o por lo menos y también por el resto de las ciencias, como también se guían por una insatisfacción que va a provocar una duda metódica, una duda de todo lo que los rodea. En cuanto al método, entonces, van a buscar otro tipo de métodos. Y Renato Descartes, que era un genio de las matemáticas, justamente va a apelar a los métodos matemáticos para poder hacer progresar al conocimiento. Este Renato Descartes, que si nosotros observamos, vivió en la primera parte del siglo XVII, luego de estudiar mucho, más o menos a los 32 años, se dedica a pensar, a meditar y va a elaborar un texto que es conocido como el discurso del método. Ahí expone cuál debe ser el método de conocimiento. Y dice que en ese método todo empieza por la duda metódica. Se pone todo en discusión, parece que nuestra cabeza fuera una tabla rasa donde no hay nada y donde tenemos que empezar a través de ese método deductivo a elaborar el conocimiento. Por lo tanto, hace un giro metódico en el cual va a privilegiar aquellas ciencias que permitan establecer la deducción. Ciencias como la matemática, la física, lo que nosotros llamamos las ciencias exactas, él lo va a considerar como que son aquellas propias del conocimiento seguro. En cambio, la historia, cuyo método no entraba en este tipo de rigor metodológico y además no era deductiva,
¿Por qué nosotros no podíamos observar la realidad histórica? La realidad histórica es algo contingente, que ya pasó, que ya no existe, tampoco es predictiva, puede establecer leyes, por lo tanto la historia ya no va a aspirar a la verdad. Y esto va a traer graves consecuencias, consecuencias positivas, consecuencias negativas. Empezamos por las negativas, que es fundamentalmente ese menosprecio por la historia, porque entonces la historia es un puro ejercicio de la memoria que absolutamente personal, pero que no puede ser considerado una ciencia. Vemos entonces que niega el conocimiento histórico, por eso hablamos de escepticismo histórico en esta época. Un autor que es filósofo en realidad, pero ha hablado mucho sobre la historia, Collingwood, nos pone esas 4 características que demuestran o que ponen en evidencia este escepticismo. La evasión histórica, el historiador se va de su época, el pirronismo, el historiador busca un imposible, antiutilitarista, la historia no tiene ninguna utilidad y por último, como no es un conocimiento cierto, termina desfigurando el pasado, el conocimiento verdadero. Pero para la historia también van a haber consecuencias positivas. Esas consecuencias positivas van fundamentalmente a que los historiadores, viendo la preocupación metódica propia del siglo XVII, también van a proponerse depurar y completar y hacer más perfecto su propio método. Y dentro del método histórico se van a preocupar fundamentalmente por lo que es la etapa crítica, o sea, la preocupación por separar lo verdadero de lo falso. En ese proceso crítico van a establecer entonces, primero, el no creer aquello que no pudo haber pasado. Después, la idea de confrontar los documentos, no quedarse con uno solo, sino comparar varios. También empezar a recurrir a otro tipo de documentos, que no, digamos, no solamente lo escrito. Por eso aparecen las ciencias auxiliares, que la numismática que estudia las monedas, la arqueología que estudia los monumentos. Luego la arqueología se transformará en una verdadera ciencia con todas sus condiciones. Esto va a dar lugar entonces a ediciones importantísimas sobre críticas de fuente y depuración de fuente. La otra consecuencia positiva que podemos tener en cuenta, además de este mejoramiento tan importante que se hace sobre el método histórico, es la aparición de 2 corrientes historiográficas que van a realizar también una gran tarea de recolección de documentación y crítica sobre estos documentos. Esas 2 corrientes son la de los maurinos, que es un grupo de historiadores pertenecientes a la orden benedictina, que liderados por Jean Mabillon van a realizar una obra importantísima que es esa de Diplomatica Libris Sex, en donde van a recolectar un montón de documentación, pero habiendo realizado la crítica necesaria. El otro grupo es el de los volandistas o jesuitas, liderados por Jean Bolland, que escribieron las Acta Sanctorum. Como ustedes ven, estudian la vida de los santos, las hagiografías, pero ya desde una perspectiva científica o aplicándole la crítica para poder depurar ese tipo de fuentes y buscar aquellos manuscritos y aquellas historias que puedan ser corroboradas. Como verán entonces, hemos vivido un siglo, el siglo XVII, o hemos estudiado un siglo, el siglo XVII, en donde desde una crítica feroz hacia la historia, encabezada por el racionalismo cartesiano, vamos a ver cómo los historiadores van a proponerse mejorar su método y entonces buscar mejores aportes metodológicos para la historia, dando lugar a estas importantes escuelas historiográficas que van a realizar un gran acopio de material. Muchas gracias.